Hola Iglesia, buenos días. Gracias por acompañarnos, por estar acá conectados. Hoy tendremos un mensaje que estoy seguro que nos va a llenar de esperanza, de fortaleza y de la palabra y el amor de Dios para lo que estamos viviendo y lo que estamos atravesando cada uno de nosotros. La prédica de hoy se llama Tormentas que transforman. Tormentas que transforman. No sé si alguna vez has atravesado por una tormenta en tu vida. Creo que todos pasamos por momentos difíciles en algún momento de nuestras vidas. A veces pasamos por momentos que están muy guay y a veces pasamos por momentos que no quisiéramos vivir, pero que sin embargo son necesarios en nuestras vidas. Y quiero que me acompañen, por favor, a Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. Hebreos 5, 7 al 10. Dice lo siguiente, dice: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos hablas a través de ella. Yo te pido porque podamos entenderla. Dios, ayúdanos a vivir de acuerdo con ella y a entender que las tormentas transforman nuestras vidas, que a veces son necesarias para impactar no solamente la vida nuestra, sino la de quienes están a nuestro alrededor y de las generaciones que vienen detrás nuestro. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros siempre. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén y amén. Todos nosotros, como les decía hace un momento, atravesamos a veces por momentos difíciles, momentos que van muy bien y a veces momentos difíciles. Solemos cuestionar cuando vienen los momentos difíciles el que Dios esté con nosotros o el que Dios realmente vaya a ayudarnos a salir adelante frente a lo que estamos viviendo o enfrentando. Y mira lo que leíamos hace un momento en Hebreos 5, 7 al 10. Este pasaje lo leímos esta semana en los tiempos de oración en la mañana y me quedó dando vueltas toda la semana, todo el tiempo me ha estado dando vueltas, porque miren cómo dice Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Nos habla de que Jesús oró con súplicas, pidiendo por no tener que enfrentar la muerte. Y dice que fue escuchado por su reverente sumisión. Fue escuchado, pero no pudo, o el que fuera escuchado no significó que no tuviese que enfrentar esa tormenta. Fue escuchado y el Padre le dio fortaleza para enfrentar la tormenta que debía vivir y enfrentar. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y muchas veces nosotros, a través de las tormentas, aprendemos a obedecer. Aprendemos a crecer, a madurar y a enfrentar la vida de una manera diferente. Creo que la vida es como cuando estamos creciendo con Dios, la vida es como un entrenamiento, ¿cierto? Y vamos entrenándonos de repente en aguas mansas. El entrenamiento empieza en aguas mansas, donde, no sé, yo no tengo ni idea de navegar, pero me imagino que cuando uno va a aprender a navegar, lo llevarán primero a un lugar fácil, ¿cierto? A un lugar sencillo, donde no habrá riesgos, ni peligros, ni situaciones complejas. Y en aguas mansas empieza el entrenamiento. En aguas mansas empezamos a conocer del Señor, muchos de nosotros. Pero más adelante, de repente, como una piedra que cae, se desata una tempestad, se desata una tormenta. Y decimos: Dios, ¿pero por qué desataste esta tormenta? ¿O por qué viene esta tormenta a mi vida? Y la realidad es que tal vez ya ha llegado el momento de graduarnos de las aguas mansas y pasar a la lección de las aguas turbulentas. Pasar a las lecciones para aprender cómo vivir y enfrentar las aguas turbulentas. Solamente quienes atraviesan por aguas turbulentas pueden socorrer a otros que atraviesan ese tipo de aguas y ese tipo de corrientes. Solamente quienes se han graduado de saber navegar en aguas de tormenta pueden ayudar a otros que están enfrentando tormenta. Y tal vez lo que Jesús hizo cuando fue a la cruz al salvarnos fue también el decirnos: yo he enfrentado la tormenta de la muerte y puedo decirte que estoy acá para ayudarte y para respaldarte, para darte fortaleza en lo que vas a vivir. Y quiero que te preguntes hoy: ¿por qué tipo de agua estás pasando? ¿Estás pasando por aguas tranquilas, calmadas? Qué guay, qué rico, ¿no? Pero preparémonos, aprovechemos el tiempo, disfrutémoslo, pero preparémonos, fortalezcámonos, busquemos fortaleza, preparémonos para cuando vengan tiempos complejos, para cuando vengan tormentas, porque muy probablemente llegarán, porque en todas nuestras vidas llegan tormentas, enfrentamos tormentas de distintas maneras.
tormentas a las cuales llegamos tal vez, y lo vamos a ver ahora a continuación en lo que vamos a hacer es ver primero cuando enfrentamos tormentas que se dan porque nosotros mismos agitamos el agua, cuando enfrentamos tormentas porque otros agitan el agua y cuando enfrentamos tormentas porque es Dios quien agita el agua y qué debemos hacer en cada una de estas situaciones. Pero a lo que quiero que para empezar esta charla puedas enfocarte o puedas ponerle atención es a preguntarte ¿qué agua estás atravesando hoy? ¿Qué tipo de agua estás enfrentando hoy? Muchas veces enfrentamos, como les decía, adversidades, situaciones difíciles y dudamos de nuestra fe. No dudemos de nuestra fe. Recordemos que Cristo mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para los que le obedecen. Porque fue obediente en medio de la tormenta, porque pudo enfrentar esto. 33 años preparándose para ese momento. Y aunque clamó y le dijo a Dios, Dios, no quiero tener que enfrentar esto. Fue escuchada su oración, pero tuvo que enfrentar la tormenta. Tuvo que atravesar por la tormenta. Y muchas veces nuestra oración es, Dios, no quiero esta tormenta, me resisto a tener que enfrentar esta tormenta. Y Él escucha nuestra oración, pero igual tendremos que enfrentarla. Igual vendrá esa tormenta. Ahora depende de nosotros qué valor le vamos a dar a esa tormenta. Vamos a enfrentar la tormenta que viene frente a nosotros con la convicción de que haremos que valga para que otros puedan conocer de Él, para sorprender en medio de la tormenta para después socorrer a otros. O nos vamos a quedar en la tormenta dando vueltas y dándonos golpes. Muy probablemente la tormenta que estás enfrentando hoy sea una tormenta que piensas que nadie más ha enfrentado o que nadie más ha vivido. Hay más personas que la han vivido, que la han enfrentado. Tal vez yo no entiendo lo que estás viviendo en este momento, no lo conozco. Por eso no te puedo decir, te entiendo, porque quien lo vive es quien lo sufre. Pero ten claro lo siguiente, las circunstancias que estás viviendo y afrontando no son circunstancias que solamente hayas vivido y enfrentado tú. Ha habido más personas que la han enfrentado. Algunas con más preocupación, algunos con menos preocupación que tú. Las circunstancias no son las que determinan cómo enfrentamos la tormenta. Lo que determina cómo enfrentamos la tormenta es a quién escuchamos durante la tormenta. A quién escuchamos durante la tormenta. Y recuerda que en tu bote, en tu barco, viene alguien que te está diciendo que está contigo, que hay un propósito, que hay una esperanza, que hay salvación, que Él también enfrentó tormentas, por eso ya se ha graduado y puede ser nuestro instructor de tormentas y se llama Jesús. Y quiero que podamos hacer un pequeño ejemplo. Quiero hacerles un pequeño ejemplo, quiero que me acompañen y veamos esto. Nuestra vida muchas veces es como esto, ¿cierto? De repente tenemos la vida tranquila, las aguas tranquilas, todo va sin ningún problema, todo bien. Y decimos, Dios, gracias porque todo va muy bien, muy bien. Pero de repente viene entonces algo que se presenta, no lo sé, te despiden del trabajo, se muere un familiar, de repente te diagnostican una enfermedad que no quieres. Bueno, nadie quiere ninguna enfermedad, ¿no? Pero te diagnostican una enfermedad o tal vez llegó el coronavirus y el mundo se puso al revés, te tocó cerrar tu negocio, te tocó cerrar tu local, no sé, tus hijos toman malas decisiones, de repente tu esposo decide irse de casa, no sé cuál sea la situación, pero de repente viene un poquito, ¿cierto? Y fíjate que un poquito de tormenta empieza a poner turbia nuestra vida y empieza a poner turbio nuestro pensamiento. Y nosotros, frente a esta situación, lo que solemos decir es, ¿qué hago? Tengo que hacer algo para resolver este problema. ¿Cómo lo resuelvo? Ya, necesito hacer algo. Y entonces empezamos a tratar de soltarnos y de sacarnos eso que había y tratar de soltar y sacar esa situación difícil que estamos viviendo, y se empieza a agitar nuestra cabeza, se empiezan a levantar pensamientos también que estaban allá en el fondo, pensamientos que teníamos allá reposados y que cayó una roca en el fondo y de repente hizo que todo el agua se pusiera turbia y empezamos a enfrentar esa situación y a veces por intentar resolver la tormenta, en lugar de salir de la tormenta, creamos una segunda tormenta. Generamos una segunda tormenta. Llegó la ansiedad a mi vida y en lugar de buscar mi esperanza en Dios, empiezo a refugiarme en el alcohol o en los amigos que sé que no me edifican o que no me sirven para mi vida. Y entonces empiezo a generar una segunda tormenta en mi vida.
y empiezo a generar otra tormenta más. Y esa segunda tormenta normalmente es peor que la primera. Lo escuchaba en estos días a un predicador, a Stephen Furtick, y me encantaba cómo lo ilustraba también. Y creo que de alguna manera cuando entendemos esto, vemos cuando tenemos un problema en el matrimonio. Tengo un problema en el matrimonio y digo, no, yo no voy a resolver. Todo estaba bien, pero de repente llegó la tormenta y empezamos a discutir y empezó a haber problemas en el matrimonio. Y entonces yo digo, ¿cómo puedo resolver el problema? Muy fácil, me divorcio. Creo otra tormenta. Genere una nueva tormenta, y esa nueva tormenta parece que va a hacer que mi vida vuelva a ser transparente, que mi vida esté bien, pero la realidad es que esa nueva tormenta lo único que va a hacer es agitar nuevamente mi vida y generar problemas. Y la obediencia a Dios muchas veces pasa por tomar la decisión de no hacer nada, de quedarte quieto, de esperar, de entender el momento, de entender el tiempo correcto y entender que no puedes seguir metiéndole más cosas a la tormenta que ya ha llegado. Que las decisiones que yo tome van a hacer que la tormenta se convierta en una segunda tormenta, una tercera, una cuarta, una quinta, y que entre más tormentas vengan causadas por las malas decisiones que yo he tomado frente a cómo enfrentar la primera tormenta, voy a seguir generando problemas. Fallece un familiar, un ser querido, alguien que yo amo, viene un poquito de tormenta a mi vida, y entonces frente a ese poquito de tormenta que llega a mi vida, decido que tengo que hacer algo. Alejarme de Dios, porque no puedo creer que Dios haya hecho eso, que Dios me haya quitado a ese familiar que tanto amaba. Y entonces, ¿qué hago? Empiezo a desatar una tormenta en mi vida otra vez. Y desato una tormenta que me genera situaciones que después serán peores que lo que iba a generar solamente esa primera tormenta. Y como les decía, quiero que nos centremos ahora en estudiar y en entender cómo hay tormentas que vienen por nuestras decisiones, cómo hay tormentas que vienen por las decisiones que otros toman, y cómo hay tormentas que vienen porque Dios nos pone en medio de una tormenta. Y quiero que tengas presente todo el tiempo esto, que puedas tener presente qué estás haciendo frente a la tormenta, cómo la estamos enfrentando. Entonces, quiero que me acompañes y que tengas presente este ejemplo y esta ilustración durante toda la charla. De hecho, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que el agua se calme, para que deje de estar turbia? Para que podamos estar tranquilos. Espera frente a las tormentas. No te apresures a tomar decisiones. Muchas veces nos lanzamos de una a tener que tomar una decisión y generamos una segunda tormenta. Espera. Mientras yo más me mueva aquí, más se va a seguir poniendo turbia el agua. La única manera de hacer que esta agua vuelva a ser cristalina es dejándola quieta durante mucho tiempo para que pueda volver a ver con claridad. La tormenta, de alguna manera, turba nuestro pensamiento, nos lleva a ver las cosas de una manera equivocada. No sé si te ha pasado que te has enfadado, has enfrentado una tormenta, una situación difícil, y las primeras decisiones que tomas después estás diciendo, ¿yo para qué dije eso? ¿Yo para qué reaccioné así? ¿Yo para qué hice tal cosa? Espera, mira lo que hizo Jesús, mira lo que veíamos en Hebreos 5. Jesús, dice la palabra, que ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y sin embargo tuvo que enfrentar la tormenta. Él sabía que lo único que podía hacer era orar, suplicar y esperar. Y que si la tormenta venía, el Padre lo fortalecería para poder enfrentarla, para poder enfrentar esa tormenta. Tal vez la tormenta que estás enfrentando hoy, necesitas detenerte un momento y espera. Y quiero que veamos las tres situaciones por las cuales se generan tormentas en nuestras vidas. La primera, la vamos a ver en Proverbios capítulo 25, versículo 26. Consiste en cuando yo mismo me encargo de agitar el agua. Hay veces en que soy yo mismo, el que todo está tranquilo, todo está bien, pero yo digo, ay no, qué aburrición, la vida está muy aburrida, y decido generar y crear una tormenta. Porque muchas veces terminamos dejándonos seducir por lo que de repente el éxito aparente nos ofrece, o el egoísmo, o el pensar en mis necesidades o en mis placeres. Proverbios 25, 26. Manantial turbio, contaminado pozo, es el justo que flaquea ante el impío. Manantial turbio, contaminado pozo es el justo que flaquea ante el impío. Fíjate que nos habla de un manantial, de un pozo, que en su origen no fueron creados para estar contaminados ni para estar turbios. Nadie construye o edifica un pozo para contaminarlo.
Y un manantial turbio de poco sirve. Sigue siendo manantial, sigue brotando agua de él. Pero el agua turbia, esa agua turbia que sale del manantial, no va a poder ser consumida por quienes deberían recibirla. Y en eso nos convertimos cuando flaqueamos ante el impío. ¿Y cuando flaqueamos ante el impío? Cuando sentimos envidia de aquellos que de repente llevan una vida de desorden, una vida de engañar a otros, de estafar a otros, de estafar al Estado. Y sentimos envidia de ellos y decimos, pero mira cómo le va de bien y yo quiero tener eso también. Y termino flaqueando ante el impío, cediendo ante esa invitación cuando de repente estoy aburrido de tal vez sentir que soy diferente porque creo en Dios y decido flaquear y tratar de seguir la vida que los demás viven. Y termino convirtiéndome en un manantial turbio, en un pozo contaminado. Si hubo alguien que tuvo que enfrentar turbulencia desde la perspectiva bíblica o en la historia bíblica, hablaríamos de Job. Job tuvo que enfrentar tremendas tormentas, pero tremendas tormentas. Y dice Job capítulo 20, versículo 2, mis turbados pensamientos me hacen replicar, pues me hallo muy desconcertado. Cuando viene la tormenta, esto es lo que pasa con nuestro pensamiento, se pone turbio, se turba. Y en ese momento empezamos a dudar y empezamos a pensar en qué hacer, y por donde sea que veamos, no encontramos la solución. No sé si te ha pasado que de repente frente a una situación de estas, piensas y piensas, ¿qué hago? Y no encuentras la salida. Y de repente hablas con alguien y esa persona te dice, pues haz tal cosa. Y uno dice como, pero qué tonto, ¿por qué no se me ocurrió antes? No se nos ocurre antes porque nuestro pensamiento está turbado por las malas decisiones que habíamos tomado, por lo que ha pasado antes en lo que nosotros estábamos viviendo. Salmo 77, versículo 4. Salmo 77, versículo 4 dice, no me dejas conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni hablar puedo. Cuando estamos turbados no podemos ni hablar, no podemos dormir, no podemos descansar. ¿Qué te está quitando el sueño hoy? ¿Qué tormenta es la que te está quitando el sueño hoy? Haz como Jesús, espera, presenta tus oraciones a Dios y decide esperar, quédate quieto hasta que el agua vuelva a ponerse transparente, hasta que tu mente vuelva a aclararse y puedas tomar decisiones correctamente de acuerdo con lo que Dios quiere que tú hagas y que tú vivas. Esto se lo aprendí al pastor Silvano Espíndola y siempre me lo he llevado en la cabeza. Es ¿por qué nos preocupamos? Nos preocupamos porque hay dos razones por las que nos preocupamos. Nos preocupamos porque no hemos hecho lo que debíamos hacer. Entonces pues hagámoslo. Si yo sé que no he hecho lo que tenía que hacer, pues hagámoslo. Y también nos preocupamos por cosas que no podemos resolver. Y frente a esas cosas que no podemos resolver, ¿qué toca hacer? Esperar. Tomar la decisión de esperar en medio de esa tormenta. Tal vez la fuerza que voy a utilizar en intentar remar para salir de la tormenta me va a llevar a perder la fuerza que voy a necesitar más adelante para otras cosas. Tal vez remar contra la marea, remar contra las olas, lo único que van a hacer es generarme problemas y dificultades. La Biblia nos cuenta que cuando Pablo, el apóstol, estaba siendo trasladado a Roma porque había sido detenido, iba en un barco lleno de prisioneros, había más o menos 200 personas en ese barco, y el barco enfrentó una gran tormenta, gran tempestad. Y cuenta la Biblia que llegó un momento en que perdieron toda esperanza de salvarse, lo cuenta en Hechos, porque pasaban los días y la tormenta seguía arreciando y parecía, ya no sabían ni siquiera dónde estaban. Y dice la palabra que lo que tuvieron que hacer fue lanzar las anclas para intentar que la barca dejara de irse de un lado para el otro, pero no podían remar, no podían ya hacer nada más. Duraron muchos días sin comer, sin tener fuerzas ni siquiera para comer. Porque cuando nosotros enfrentamos la tormenta, si nos ponemos a remar contra ella en nuestras fuerzas, llega un momento en que ya nuestras fuerzas no pueden más y desfallecemos. Y necesitaremos fuerzas para comer, necesitaremos fuerzas para nadar muy probablemente. Necesitaremos fuerzas para cuando la tormenta se calme, remar y llegar al lugar al cual íbamos. Espera en medio de la tormenta, espérate a que tus pensamientos, a que haya paz, a que puedas descansar. Espera, no hay prisa cuando la tormenta se ha desatado, hay que esperar. Ahora, cuando la tormenta se ha desatado por algo que yo hice y que sé que puedo hacer algo para detener la tormenta, ahí es donde tengo que actuar. Si la tormenta se desató porque insulté a alguien, ¿qué tengo que hacer? Ir y pedirle perdón. Si la tormenta se desató porque alguien hizo algo en contra mía, ¿qué tengo que hacer? Ir y perdonarlo.
tomar la decisión en mi corazón de perdonarlo y arreglar la diferencia que tengo con esa persona. No puedo pretender que la tormenta se calme, la tormenta que yo he iniciado se calme sin yo hacer nada. Si la tormenta que se ha generado o estoy viviendo se ha generado porque he tomado muy malas decisiones financieramente y vivo gastando más de lo que tengo que hacer, pues parar de gastar más plata, más de lo que tengo, detenerme y entender que el presupuesto de mi casa tiene que estar en orden y que no puedo estar gastando más de lo que recibo. Pero ojo con lo otro, frente a las tormentas que nosotros, o las situaciones frente a las cuales no podemos hacer nada, que debemos hacer, esperar. Segundo tipo de tormentas que enfrentamos, Salmo 124. Acompáñenme al Salmo 124. Esta porción es increíble. De hecho, de esto hablábamos en la reunión de oración de aquí de Casa Roca, Barcelona, esta semana. Y me encantó lo que hablábamos sobre esto. Salmo 124, se los voy a compartir. Dice entonces: si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves, hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el Señor, creador del cielo y de la tierra. 3 cosas que quiero que veas de acá. Primero, miren cómo dice: si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, y aclara, que lo repita ahora, Israel. Que lo repitas ahora tú y yo. Que lo repitamos nosotros. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte. Repítelo, recordemos diariamente. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando decidieron hacer cosas en contra nuestra, tal vez nuestra vida se habría terminado. Tal vez no habríamos podido avanzar. Versículo 8. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. ¿En quién está nuestra ayuda? ¿En quién está nuestra esperanza en medio de la tempestad? Hay un instructor que viene dentro de la barca, en medio de la tormenta. ¿Y yo a quién tengo que escuchar? ¿Al instructor o a los otros compañeros que vienen en la barca que están asustados con la tormenta? ¿A quién le pongo atención? ¿Al que viene al lado mío que dice, no puede ser? ¿O al que me está diciendo, tranquilos, no pasa nada? Mi hijo Tomás, de un tiempo para acá, ha estado con toda la historia de los monstruos. Entonces, que hay monstruos en el baño, hay monstruos en un lado, hay monstruos en otro. Y entonces no puede ir al baño si uno lo está acompañando. Y entonces ha empezado a, también jugando, decirle a mi hija menor, Antonia, que tiene 3 años, a decirle que hay monstruos. Y Antonia no tenía ni idea, ni se había imaginado nunca que podía haber monstruos. Pero el que su hermano le diga que hay un monstruo en el sifón de la bañera, le empieza a generar a ella temor también frente a esto. Yo les digo, hijos, que no hay ningún monstruo. Antonia, no le pongas atención a tu hermano, no hay monstruos, no hay ningún monstruo, eso no es verdad. Sin embargo, ¿ella qué hace? Aferrarse a la tormenta. Y decir, pero ¿y si de pronto mi papá está equivocado? Pero si de pronto mi papá no ha visto el monstruo que mi hermano se vio, si mi hermano me lo está diciendo es por algo. Y cuando estamos enfrentando tormentas, por eso les decía hace un momento, lo que va a cambiar cómo enfrentamos la tormenta no son las circunstancias, sino a quién escuchamos durante la tormenta. ¿De quién viene nuestra ayuda? ¿De quién viene nuestra ayuda en medio de la tempestad que se ha generado en nuestras vidas? ¿De el que nos generó la tormenta? Porque a veces las malas decisiones de otras personas producen tormentas en nuestras vidas. A veces cuando una persona, no sé, decide ser infiel en el matrimonio, produce una tormenta en el matrimonio, inmediatamente. Cuando una persona de repente se burla de ti o te dice algo o no lo sé, te despiden, lo que sea porque te quieren lastimar o porque te quieren hacer daño, o a veces ni siquiera porque te quieran hacer daño, pero las decisiones que tomaron terminan produciendo una tormenta en tu vida. ¿Qué debemos hacer? Recordar de quién viene nuestra ayuda y recordar a quién tenemos que escuchar en medio de la tormenta, al instructor o a los otros compañeros de viaje que están igual de asustados que nosotros y que no saben para dónde correr ni qué hacer. Hay situaciones que se salen de nuestro control por completo. Lo que vivimos hoy en día, nosotros no podemos controlar lo que está pasando en China, ni lo que está pasando en Estados Unidos, ni lo que está pasando ni siquiera aquí mismo en España. No podemos controlarlo. No podemos controlarlo. No podemos detener esa tormenta. Pero lo que sí podemos hacer es tomar decisiones correctas para no generar segundas tormentas basadas en el miedo que han producido esas otras tormentas que no son responsabilidad nuestra ni lo hemos generado nosotros.
leí algo en estos días que me encantaba y le preguntaban a alguien sobre qué opinaba de toda esta historia del nuevo orden mundial. Y decía, mire, la verdad es que estoy tan ocupado con problemas míos que tengo que resolver de mi vida personal que no tengo tiempo para preocuparme por problemas que no voy a poder resolver nunca. Por situaciones que no puedo resolver, ni definir, ni arreglar, ni cambiar yo. Y entender eso, entender que a veces tenemos tantas tormentas que son causadas por decisiones nuestras, pero vivimos buscando las tormentas de otros para olvidar e ignorar esa tormenta que estamos viviendo. Y entonces desatamos nuevas tormentas en nuestras vidas. Tal vez el temor, el miedo, la angustia están ahí, en el fondo de nuestras vidas. Y cae esa roca que pone turbio nuestro pensamiento, esa tormenta que viene y pone turbio toda el agua. Y se levantan nuevamente esas dudas, se levanta nuevamente ese temor, esa falta de fe. Esperemos, confiemos y esperemos en Dios. Confiemos y esperemos en lo que Él está haciendo. Y el tercer tipo de tormenta que enfrentamos, o la tercera causa por la cual enfrentamos tormenta, tiene que ver con cuando Dios agita el agua. Cuando tal vez es Dios mismo el que viene y hace, muy bien, ya terminaste el curso de aguas mansas. Ahora necesito que pases por tormentas para poder ayudar a otras personas que no han pasado por el curso de aguas mansas, pero están en la tormenta y no saben cómo enfrentarla. Y entonces empieza a agitar un poquito el agua y empieza a haber dificultad. Y empezamos a decir, pero Dios, ¿por qué? Si yo estaba haciendo todo bien, si yo te sirvo, si yo te amo, te dije que te quería servir, que quería bendecir a muchos, que yo, heme aquí, envíame a mí. Y Dios te dice, bueno, muy bien, ¿quieres que te envíe? Vas a tener que atravesar el océano. Y atravesar el océano va a implicar atravesar tormentas para poder ayudar a aquellos que están en medio del océano sin haber estado nunca en aguas tranquilas, conociendo de Dios, para que tú puedas ayudarlos. Y mira la historia que quiero compartirte ahora. Acompáñame entonces a Juan, capítulo 5, versículos 1 al 9. Juan 5, 1 a 9. Dice, algún tiempo después se celebraba la fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya llevaba mucho tiempo en esa condición, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Quiero que veamos aquí varias cosas. La primera es que había un estanco, contarte un poco, había un estanco de agua donde iban muchas personas ahí en este lugar y se metían en el agua cuando el agua se empezaba a agitar, porque creían que cuando el agua se agitaba era porque Dios, la presencia de Dios estaba ahí y podrían ser sanos. Sin embargo, este hombre, o lo primero en meterse, era el que recibía esto. Este hombre que estaba ahí acostado al lado del agua junto al estanque era un paralítico y nadie lo metía, nadie lo empujaba, nadie le ayudaba a entrar al agua para poder ser sano. Y me gusta mucho, esta historia me ha gustado siempre mucho, pero algo que quiero que veamos también ahí dice que el agua se agitaba. Muchas veces cuando el agua se agita es cuando viene nuestra sanidad. Solamente cuando el agua se agita, muchas veces en nuestra vida, solamente cuando a veces Dios viene y nos hace así, es cuando empezamos a ser sanos. De los pensamientos, de mis malas maneras, de las cosas que tal vez estaba conservando y teniendo en mi vida, que solo hasta cuando enfrento una tormenta y una tempestad me doy cuenta que tengo. Mira, un ejemplo muy sencillo es el siguiente. Cuando un barco está atravesando por una tormenta, hay algo que tienen que tener muy claro y es el inventario. Tener claro qué hay en el barco, cuánta agua tenemos, cuánta comida tenemos, cuántos botes salvavidas tenemos, cuántos chalecos salvavidas tenemos, cuánta tripulación llevamos a bordo. Y muchas veces solo hasta cuando la tormenta empieza a arreciar y viene una tormenta compleja y el agua se empieza a agitar, nos hacemos conscientes de esas cosas que tal vez estaban en nuestro inventario que no deberían estar ahí. Odio, celos, rencor, envidia, rivalidades, arrebatos de ira, inmoralidad sexual, que tal vez cuando las aguas están tranquilas decimos, ay, no pasa nada, lo puedo hacer y no pasa nada, pero cuando viene la tormenta me digo, uy Dios, esto no debería estar en mi vida,
Gracias porque esta tormenta me está llevando a darme cuenta que ese lastre no me permite mantener mi barco a flote, sino que me empiezo a hundir. Que tal vez en las aguas tranquilas el bote aguantaba, pero cuando viene la tormenta me doy cuenta de ese lastre, de ese peso que cargo, de esa mochila que llevo en el bote que no debería llevarla. Celos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, inmoralidad sexual, cosas que nos están generando problemas y que solo cuando viene la tormenta nos damos cuenta que estamos viviéndolo y que lo tenemos en medio nuestro. Y quiero que veamos un poco lo que vive este hombre acá en Juan capítulo 5, cuando nos está hablando de que este hombre estaba ahí al lado del estanque, esperando a que el agua se agitara para entrar y ser sano y poder salir de esa tormenta en la cual llevaba metido 38 años. 38 años viviendo esa tormenta. ¿Cuántos años llevas con tu tormenta? ¿Cuántos años llevas en medio de una tormenta? Tal vez hasta ahora estás empezando y no tienes la certeza de cuántos años durará esa tormenta. Pero lo que sí estoy seguro es que vamos a tener el mejor capitán de barco a bordo, que se llama Jesús. Le dice, ¿quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hoy decir, Dios, estoy viviendo una tormenta? Tengo la esperanza de que tú puedes resolver lo que viene. Pero mientras esté la tormenta, me mantengo en oración contigo. Lanzo las anclas para mantenerme ligado a ti, pero espero lo que tenga que esperar hasta que las aguas estén tranquilas para tomar decisiones. No voy a seguir perdiendo fuerzas remando yo solo contra la corriente, sino que voy a dejar que tú, que eres quien sabe navegar, me guíe. Y lo que voy a hacer es seguir tus palabras, seguir tus pasos, seguir lo que tú tienes para mi vida. ¿Por qué agitas el agua? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué agitas el agua? Tal vez Dios está agitando el agua en nuestras vidas para que podamos sacarnos el lastre que traíamos, para que podamos ser sanos. Tal vez Dios agita el agua en nuestras vidas hoy para que podamos aprender a sortear tormentas para ayudar después a otras personas que enfrentan tormentas y tener misericordia de ellos. Hay tantas situaciones difíciles, enfermedades, dificultades familiares, situaciones financieras, muchas situaciones que se pueden generar en nuestras vidas. Hay temporadas de tormentas. Miren, en Estados Unidos hay una época en la que vienen los huracanes, todos lo sabemos porque las noticias de Estados Unidos las conocemos todos. Y hay una época en el año en la cual es temporada de huracanes y no pueden hacer nada. El país más poderoso del mundo, con el ejército más poderoso del mundo, y no pueden hacer nada para que dejen de venir las temporadas de huracanes, que arrasan con gran parte de su país todos los años, que generan problemas, inundaciones, dificultades. No pueden hacer nada. No importa cuán rico seas, no importa cuán inteligente seas, cuán poderoso te creas que eres. Las temporadas de tormenta llegan a nuestras vidas siempre, en algún momento. Vamos a enfrentarlos todos. La diferencia va a estar en cómo enfrentamos esa tormenta, cómo la vamos a vivir. Y yo quiero que hoy tú puedas entender que tal vez la tormenta que estás enfrentando en tu vida, si no es una tormenta que se ha generado por malas decisiones que tú tomaste, si tampoco es una tormenta que se ha generado porque alguien tomó malas decisiones en tu contra, sino que tal vez es una tormenta inexplicable, tal vez sea una tormenta que Dios ha permitido en tu vida hoy. Y cuesta entender que Dios permita tormentas en nuestras vidas. Pero por eso empezaba con Hebreos 5, para que viéramos cómo Jesús clamó por no enfrentar la tormenta y sin embargo tuvo que enfrentarla. Y quiero que hoy pienses esto. Tal vez esa tormenta que Dios ha permitido en tu vida, esa agua que se está agitando a tu alrededor hoy en tu vida, tiene que ver con el propósito que Él tiene para ti. Tal vez tiene que ver con lo que Él hará en tu vida para bendecir a muchos después, a otras familias que están pasando por lo que tú estás pasando, a otras personas que están viviendo lo que tú estás viviendo. Y en este tiempo, desde que empezó todo el confinamiento y que dejamos de reunirnos en el local, siento que el tiempo de alabanza se nos ha convertido en paisaje. Siento que el tiempo de alabanza se nos ha convertido en esperar a que empiece la prédica. Y yo quiero que todos los tiempos de alabanza que vamos a tener este año, todos los domingos, sean tiempos en los cuales digamos, Dios, estoy acá para alabarte y para encontrar paz en ti en medio de la tormenta.
en medio de lo que estoy viviendo. Y si estoy en aguas tranquilas, estoy aquí para alabarte y darte gracias y pedirte que me des herramientas y me fortalezcas, me alimentes para estar fuerte el día que venga la tormenta. Y tal vez la tormenta que estás viviendo hoy tiene que ver con el propósito de tu vida, con el viaje que Dios tiene para ti. Y por eso quisiera que te aclaraba el tema de la alabanza, porque vamos a alabar a Dios. Quiero que puedas disponerte para alabar a Dios, que detengas un momento lo que esté a tu alrededor y que puedas cerrar tus ojos, que puedas ponerte de pie en tu casa o si quieres de rodillas donde nadie más te está viendo y que puedas alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios y ya vuelvo en un momentito, ¿vale? Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, ni dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, de sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré, que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer que entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Espero que este tiempo de alabanza te haya llenado de fortaleza. Te haya llenado de fortaleza para lo que estás viviendo. Ha sido largo el viaje que hemos enfrentado muchos de nosotros. Y tal vez aquí ya hemos llegado a esta tormenta. Tal vez hoy decimos, Dios, ha sido largo el viaje que he hecho en mi vida. Y lo que he encontrado es esta tormenta. Pero sé que hay un propósito. Hay un propósito eterno a través de lo que estoy viviendo, Señor. Y tú me darás la fortaleza, la fuerza. La misma fuerza que le diste a Jesús para que estuviera en la cruz.
y se sostuviera por nosotros hasta el final. Tú, Jesús, entiendes lo que estamos viviendo. Y yo quiero que hoy puedas orar y puedas decirle: Señor, hoy te necesito a ti. Te necesito, Señor. Te necesito en medio de lo que estoy viviendo y sé que tú me ayudas, sé que tú me levantas y me traes fuerza y fortaleza. Y esta tormenta, Dios, no me matará. Esta tormenta no acabará con mi vida. Esta tormenta no es el final. Esta tormenta me transforma. Esta tormenta está transformando nuestro ser y nos transforma para poder amar a otros. Vamos a alabar a Dios, vamos a orar a Dios. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias, Señor, porque hoy yo sé que tú a través de esta palabra has llenado de sentido las tormentas que estamos enfrentando. Y cuando encontramos sentido en medio de la tormenta podemos esperar y descansar en ti, Señor. Descansar y confiar de que tú estás en la barca con nosotros, Dios. En que tú vas delante nuestro, Señor, y que tal vez el agua está turbia, Señor. Tal vez la situación es difícil, pero tú vas delante nuestro, Señor, y tú tienes un propósito, Señor. Hoy danos fortaleza para no desatar una segunda tormenta por las malas decisiones que tomamos, por el temor que produce en nosotros la primera tormenta. Hoy danos fortaleza, Señor, para poder entender el propósito a través de este tiempo y a través de esta tormenta. Fortalécenos, Dios, llénanos de ti, llénanos de tu amor, llénanos de tu sentido, de tu paz, Dios, y ayúdanos a avanzar y a seguir, Dios, de acuerdo con lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y hoy confiamos en ti, Señor. Hoy te alabamos y te exaltamos, Dios, porque tú eres bueno, Señor. En tu santo nombre, Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Y mientras sigues orando ahí en casa, quiero que ores y que le digas: Dios, esto que estoy viviendo me duele, me cuesta. Así como Jesús, con clamor y con lágrimas, con un fuerte clamor y con lágrimas, pidió no tener que enfrentar la tormenta. Hoy yo también, Señor, te digo: me duele, no quiero enfrentar esta tormenta. Pero, Señor, fortaléceme. Si es tu voluntad, sácame de esta tormenta pronto. Pero si quieres que permanezca en ella, fortaléceme. Dame paz y lléname de la esperanza que solo tú tienes para mí, Señor. Si tal vez es la primera vez que te conectas, la primera vez que nos acompañas, yo quisiera que puedas tomar una decisión por Jesús hoy. Tal vez llevas navegando mucho tiempo en tu bote remando contra la corriente. Hoy es el día de decirle: Jesús, te necesito acá. Necesito que tú vengas a mi barco, que tú me guíes, que tú me digas por dónde remar o qué hacer. Si tengo que lanzar las anclas, si tengo que esperar, si tengo que dormir, si tengo que comer, ¿qué tengo que hacer, Dios? Invítalo hoy. Toma la decisión de decirle: Jesús, te necesito. Me he apartado de ti, tal vez he remado lejos de ti toda mi vida, pero hoy me doy cuenta que te necesito a ti. Y dile así, dile: Señor Jesús, hoy yo confieso que he pecado. Hoy yo confieso que me he apartado de ti, pero yo declaro, Señor, que tu bendita sangre me limpia completamente de todos mis pecados. Hoy abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mí. Haz de mí, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. Te necesito, Jesús, te necesito. Te entrego mi vida y mi corazón. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Y amén, y amén. Muy bien. Si acabas de hacer esta oración, o si tal vez ya la hiciste hace un tiempo, pero quieres conocer más de Dios y quieres acercarte más a Él, te quisiera invitar a que participes en el curso de ADN que vamos a empezar tanto en Madrid como en Barcelona la semana que viene. Va a ser un tiempo que es un curso que seguramente va a llenar tu vida de sentido, de razones, de motivos para entender por qué creemos en Dios. Estaremos avisándoles ahora los horarios en los cuales estaremos realizando esta reunión, pero miren, les aseguro, este curso de ADN son los primeros pasos en el entrenamiento en aguas tranquilas para poder ir después a las tormentas. Y si ya estás enfrentando una tormenta, tal vez el curso de ADN va a ser ese curso de primeros auxilios que necesitas conocer para poder enfrentar la tormenta de la mano de Dios. No te lo pierdas, no dejes de hacer parte de ese curso, ¿vale? Muy bien, quiero invitarlos a que vayamos a la cena del Señor. Quiero invitarlos a que me acompañen a la cena del Señor, a que tengan su pan y su vino ahí en casa para darle gracias a Dios y para decirle: Señor, gracias por lo que hiciste por nosotros, porque hoy sé que me llenas de fuerza, porque tú también enfrentaste esa tormenta en la cruz y sabes
que si tú venciste, yo puedo vencer si estoy contigo. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Yo te doy gracias, Señor Jesús, por este pan, símbolo de tu cuerpo maltratado y machacado en esa cruz por causa de nuestras transgresiones. Y gracias por este vino, símbolo de tu sangre derramada gota a gota para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Jesús, porque en ti hemos tenido paz, fortaleza, esperanza, Señor, porque tú nos levantas hoy, Dios. Gracias, Señor, gracias, Dios, porque tú nos das fortaleza en medio de lo que vivimos. Gracias a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Te alabamos y te damos gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.